Buenos días a todas, todos y todes la, a una sesión optativa, ¿no? Del curso de herramientas jurídicas para la defensa de mujeres en contextos vulnerables. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con una organización de la sociedad civil que se dedica justo a la defensa de los derechos de las mujeres. En este caso nos acompañan la licenciada Juana Sofía de Mejía y la licenciada Leslie Balmaceda. Entonces, en nombre del Centro Mexicano Pro Bono, que somos una organización de la sociedad civil que nos encargamos de brindar asesoría y atención legal pro bono gratuita, y que también tenemos como eje principal el fomento y la promoción de la cultura de la legalidad. A nombre de Ivette Montero, fundadora del Centro Mexicano Pro Bono, a nombre eh, del Cyrus Van Center for International Justice, les damos la más cordial bienvenida. Y para esto me gustaría también leer las semblanzas de las ponentes que nos acompañan el día de hoy, ambas representantes de FEM por FEM. La primer ponente es Leslie Orozco Balmaceda, quien es licenciada en psicología por la Universidad Albert Einstein, con un diplomado en evaluación psicológica y una especialidad en diseño, elaboración e integración de peritajes psicológicos por la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha enriquecido su formación con diversos cursos y talleres en prevención y atención a violencia contra mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, ofrecidos por el Centro Educativo Tropper y la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente es directora de FEM por FEM AC, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención y atención de violencias, donde promueve la salud mental como componente esencial para el bienestar social. Además, ejerce como psicóloga clínica privada, especialista en el acompañamiento a mujeres que han vivido que han vivido situaciones de violencia. A lo largo de su trayectoria ha brindado consultorías a diversas organizaciones de la sociedad civil para fortalecer sus intervenciones y maximizar el impacto social. También se desempeña como capacitador en temas de prevención a violencia, impulsando eh, la creación de espacios más seguros, inclusivos y equitativos. ¿Sí me escucho bien? Ah, ok, es que vi un mensaje. Y también nos acompaña la licenciada Juana Sofía Mejía Villalobos, quien es licenciada en Derecho por la UNAM. Se desempeña como abogada especializada en derechos humanos y atención a víctimas, con un compromiso firme hacia la promoción de la justicia, la igualdad y la protección de derechos fundamentales. Realizó su servicio social en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, donde fortaleció sus competencias en materia de acceso a la justicia y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Cuenta con experiencia en práctica forense y atención victimológica con perspectiva de género, contribuyendo a procesos de defensa y acompañamiento integral desde un enfoque humanista y de derechos. Diciendo estas semblanzas, me gustaría un poco comentarles a las y los participantes la dinámica de esta sesión. Como saben, es un conversatorio que lleva el nombre de Asesoría Integral Feminista, y estamos con una organización de la sociedad civil que justamente se encarga de brindar esta asesoría desde el enfoque legal, médico, psicológico a mujeres en situación de violencia o mujeres en situación de vulnerabilidad, por lo que tendremos una charla con Leslie y con Juana para saber un poco cómo se ha manejado su organización, cuáles son los ejes fundamentales y cuáles han sido estas buenas prácticas que han identificado en la atención a diversas usuarias que requieren este acompañamiento, ¿no? Entonces, si me lo permiten, pues me gustaría darle la voz, el uso de la voz a Leslie para que nos cuente un poco más qué es FEM por FEM y de dónde surge la Comisión de Estrés por Nosotras. Muchas gracias, Aranza. Igual muchas gracias a todas y todos los asistentes. Es un gusto estar acá compartiendo este espacio y esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje y de compartir nuestros saberes, pues, de los dos lados.
Muchas gracias por la presentación, Aranza. Como bien mencionaba, yo soy directora de FEM por FEM y en general FEM por FEM nació como un grupo de mujeres que se juntaron en la pandemia y querían hacer algo, ¿no? Hacer algo para cambiar la realidad que enfrentábamos y que enfrentamos en este momento. Y poco a poco eso se fue organizando más, fue teniendo como más estructura. Yo siempre digo que la sociedad civil organizada es muy poderosa. Y a este momento, FEM por FEM ha acompañado a más de 4.000 mujeres durante todos estos años, desde sus distintos ejes de intervención. Particularmente la Comisión 123 por Nosotras es el nombre que tiene nuestro programa a través del cual brindamos asesoría médica, legal, psicológica y comunitaria. Esta es como una nueva modalidad que estamos integrando ahí. Y a grandes rasgos justo surgió también porque en ese momento se vio la necesidad de enfrentar, de acompañar a las mujeres que estaban viviendo violencia, porque el Estado siempre es negligente, ¿no? Y justo en el contexto de la pandemia, las estadísticas en torno a la violencia contra las mujeres en el entorno familiar tuvo un repunte como muy importante y es por eso que se creó la comisión, ¿no? Nos llegaban constantemente mensajes de mujeres que querían contar su historia. En general, FEM por FEM nació como un espacio de denuncia social eh, y justo sobre ir navegando ese camino se descubrió que pues había una necesidad muy urgente de atender a las mujeres porque definitivamente no estaban confiando en el sistema, no estaban confiando en las instituciones que en ese momento ya existían, ¿no? Yo puedo encontrar que en los últimos años se han creado muchas organizaciones civiles justo con el propósito de seguir acompañando a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Y pues sí, en esas estamos. Como les digo, nuestros procesos se han ido perfeccionando, se han ido institucionalizando, y algo que por lo cual apostamos nosotras es la autodeterminación de las mujeres, ¿no? Comprender que nosotras no vamos a llegar a salvar a nadie, sino que cada mujer tiene herramientas propias en sus historias de vida, en sus contextos que ya les brindan recursos para poder enfrentar esas violencias, ¿no? Lo que nosotras tratamos de hacer no es salvarlas, es brindarles un espacio seguro para que esas herramientas, para que esos recursos se potencialicen, salgan a la luz nuevamente, para que ejercitemos esas herramientas que muy probablemente ya están ahí en las usuarias. Entonces, sí, a grandes rasgos eso es como el origen de la Comisión 123 por Nosotras. La motivación también ha cambiado muchísimo, ¿no? Al principio justo hablábamos de la necesidad de cambiar y de ayudar. Y no es que ahorita no sea el objetivo ese, sino ahorita el objetivo es acompañar, ¿no? Eh, Más allá de esta como mirada como salvadora. Y pues creo que eso sería todo por esta pregunta. ¿Quieres que nos sigamos como sobre ya lo tenemos programada o nos vas diciendo las preguntas? Sí, como sea más sencillo para ustedes. Creo que aquí, por ejemplo, sí vale mucho la pena hablar sobre la defensa de, bueno, la defensa que hacen a los derechos de las mujeres. Vaya, como tú dices, ¿no? Muchas veces queremos eh, que la persona deje el sufrimiento, ¿no? O que tenga, vamos a ayudarla y va a tener un buen resultado legal, ¿no? Pero muchas veces eso no es posible porque al final siempre el consentimiento informado y hasta qué punto la persona quiere llegar en su proceso, eso es lo más importante. Entonces, creo que este punto que destacas del acompañamiento es sumamente importante y muchas felicidades por este gran trabajo que hace FEM por FEM y la Comisión 123 por Nosotras en particular. Y bueno, justo en ese mismo sentido, sí me gustaría preguntar, ¿cuáles han sido esas eh, problemáticas específicas que hicieron necesaria la creación, además de que las mujeres no confían en los sistemas judiciales? Creo que otra problemática específica fue
y es que los números en general en torno a la violencia de género no han disminuido en todo este tiempo, ¿no? Algo tenemos que cambiar en la forma en la cual estamos atendiendo y previniendo la violencia, porque evidentemente no está funcionando, ¿no? Eh, Definitivamente hemos impactado a la vida de muchas mujeres, pero lamentablemente el impacto es hasta después de que ya ocurrió una violencia o una serie de violencias crónicas. Entonces, justo una problemática más específica es que tenemos una situación de emergencia en torno a las mujeres y por eso es tan necesaria, ¿no? Como nuestra labor como organización civil. Otra parte que fue como que incluso ha mantenido el programa, ¿no? Que lo sigamos teniendo es el hecho de que eh, de pronto cuando se atienden a las víctimas no hay una sensibilización, ¿no? Por eso el Estado es ineficiente. Los y las funcionarias públicas no son sensibles a esta problemática, ¿no? Y por eso vemos barbaridades, o que justo comentan barbaridades cuando las mujeres van a denunciar. No comprenden que la violencia no es individual, es sistemática. La violencia se necesita atacar por diferentes ejes y por ejes que comprendan y entiendan cómo la violencia funciona como un sistema. Y, y justo eso, ¿no? Eso es lo que nos ha mantenido, el entender que nosotras en todo este año ya tenemos una expertise para hablar con la violencia, para entenderla y en ese sentido atenderla. Justo la creación de la comisión es una respuesta de emergencia y pues esa respuesta de emergencia en estos 4 o 5 años no se ha ido, porque justo nos siguen llegando casos bastante dolorosos con una violencia muy extrema, que hacen la necesaria el mantenimiento de este programa, ¿no? Qué mejor para nosotras sería no hacer esto, y no porque no nos guste, sino porque justo que nosotras el hecho de que nosotras existamos habla de que el Estado está siendo omiso en algo, está fallando algo en el sistema. Entonces, sí, justo creo que nos nombraría de esa forma, ¿no? Como un sistema de emergencia y pues sí, ¿no? Hablando de que hay una emergencia a nivel nacional, pues vamos a seguir nosotras resistiendo de este lado. Buenísimo, Leslie. Y en ese sentido, ¿no? Me sorprende, bueno, no me sorprende, pero sí, no, me gustaría saber cuál es el sistema, el proceso de atención que ustedes tienen en la Comisión 23 por nosotras, porque al tú decirme que han atendido a miles de mujeres, sí, sí me llama un poco la atención. ¿Cuál es ese sistema? ¿Cómo les ha funcionado esta operatividad? Y vaya, me gustaría también saber cómo se dan abasto con los casos, ¿no? Si hay algún sistema de canalización. No sé si me puedas explicar un poco ese tema. Claro, como les digo, los procesos se han transformado mucho, mucho. Al principio justo pues éramos un grupo de mujeres que querían hacer algo bueno sin tener como mucha noción de cómo hacerlo. Este, y justo se fue transformando ya como algo más estructurado. La base prácticamente es la misma, nada más ahí cambiamos como la forma en la cual la ejecutamos. A grandes rasgos, nosotras en nuestras redes sociales pueden encontrar un link de ayuda que les manda a un formulario de Google. Y en ese formulario, a grandes rasgos, les preguntamos los datos de contacto de la usuaria, nombre, edad y algunos datos demográficos. Y posterior a eso, pueden encontrar algunas preguntas para nosotras poder identificar el tipo y modalidad de violencia. Estas preguntas son de opción múltiple, o sea, ya les damos como los ítems y cada ítem es como un tipo o modalidad de violencia. Esto lo hacemos así porque justo
muchas veces las mujeres ni siquiera pueden nombrar eso que están viviendo. Entonces optamos y nos dimos cuenta que el presentarle las opciones es más fácil para ellas al momento de que puedan identificar su violencia, ¿no? A lo mejor tienen tantas cosas en la cabeza y de pronto leer eso que están pasando es como, oh, sí, estoy viviendo eso y ya lo selecciona, ¿no? Entonces, eso es una parte y después la parte final hacemos unas preguntas para conocer un poquito sobre su contexto, ¿no? Como si ya cuentan con asesoría legal, psicológica, si han tenido como algún tipo de ideación suicida, nosotras también para saber el nivel de urgencia de esos casos. Antes sí teníamos como catalogado así de alta prioridad y menor prioridad, ¿no? Sin embargo, pues sí nos dimos cuenta que a lo mejor eso era un poco contraproducente porque definitivamente todos los casos son prioritarios, ¿no? A lo mejor hay algunos que tienen más urgencia en cuanto al tiempo de nuestra respuesta, pero sin duda alguna tratamos de darle pues la respuesta inmediata a todos los casos. Posterior a eso, las compañeras de trabajo social, se contactan con las usuarias y hacen su expediente. Y esta primer llamada es para conocer a la usuaria, para conocer su historia de vida, para conocer su historia sobre la violencia, porque también nos dimos cuenta que cuando pasaban directamente a la atención psicológica o la atención legal, eran sesiones larguísimas, así de que 2 3 horas, porque justo, pues, nosotras muchas veces somos la primer persona con la que hablan de su violencia. Entonces, pues, ustedes pueden entender que se explayen. Y justo, ¿no? Como que vimos que eso no era tan útil. Entonces, esta primera llamada es un poco para que tengan ese momento para explayarse, para conocerles. Posteriormente se envía el expediente ya a las especialistas. Tenemos ahí he identificado qué especialistas atienden qué casos. Y ya, se envía el caso a la especialista, se le da la asesoría, y se les da el posterior seguimiento. El proceso de psicología consta de 1 a 3 sesiones, como les digo, es una asesoría, ¿no? No es tal cual terapia psicológica o litigio. Y por parte de legal, pues ahí sí depende mucho, ¿no? Como si la usuaria quiere tomar 5 sesiones en el año, se le van a dar las 5 sesiones. El único requisito que pedimos para poder repetir las sesiones de legal es que haya avances en el proceso, ¿no? Que no nos veamos 2 semanas seguidas, porque sabemos que en 2 semanas, pues a nivel legal no pasa mucho. Entonces sí es eso, y posterior a eso se les da seguimiento en grupos de apoyo. Se les pregunta directamente si quieren estar en círculos de escucha con mujeres que tienen historias similares a las suyas, casi siempre acceden, y pues ya se les da ese posterior acompañamiento. Y sí tenemos otro programa de atención a costos accesibles que se establecen con un estudio socioeconómico. Y pues el protocolo es un poco lo mismo, nada más que al principio se les manda justo el estudio socioeconómico. Em, y la forma en la cual sostenemos la demanda de esto, pues es gracias a nuestras voluntarias. La verdad es que sin ellas, pues la organización no es nada. La verdad es que tenemos una muy buena recepción de las juventudes, de las mujeres que quieren hacer algo, ¿no? Que acaban de salir de sus carreras principalmente. Y ahorita tenemos 80 voluntarias que están permitiendo que este proceso se siga sosteniendo. Tenemos casos principalmente de la República Mexicana, pero nos llegan casos de todo el mundo. Em, Creo que así como lo más lejano han sido como casos de Europa, y la verdad es que es bastante reconfortante que sepan que acá vamos a estar, ¿no? Que sepan que cuando tienen esas historias de violencia puedan recurrir a nosotras y que nosotras les vamos a dar este acompañamiento. Entonces, sí, ese es un poco más o menos el proceso. Algo que se me estaba pasando a mencionar y que este año apenas incorporamos justo es em, algunas preguntas para medir el impacto de la intervención que estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que estamos haciendo algo
que sí está teniendo sentido para las usuarias si no lo medimos. Entonces, ahorita tenemos unas preguntas antes y después de la atención para saber que justamente sí estamos haciendo lo que pretendemos hacer o si no para entender un poco más sobre qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, sí, algo, un eje como fundamental de los procesos de atención a mujeres es medir el impacto de las intervenciones que hacemos. Genial. Y este último punto me parece sumamente relevante. Y también en ese mismo sentido, recuerdo que hablaba sobre que ustedes tienen justo el expertise, ¿no? El expertise de cómo lograr que esta atención sea desde una perspectiva sensible, ¿no? Una perspectiva que pone a la víctima en el centro. Entonces, para bueno, este cuestionamiento me gustaría preguntarles, ya sea a Juana o a ti, Leslie, ¿cómo han aplicado la perspectiva de género en la atención a casos y también el enfoque interseccional en cada etapa del proceso de atención? nos- Si quieres, contesto esa pregunta, ok. Bueno, pues nosotras en la Comisión 23 por Nosotras aplicamos la perspectiva de género y la interseccionalidad en las distintas etapas de este proceso de acompañamiento. Durante el primer contacto, pues nosotras reconocemos que la violencia hacia las mujeres tiene raíces estructurales en la desigualdad de género. Por ello, las personas encargadas de poder tener este contacto estamos capacitadas para no generar ningún tipo de juicio o estigmatización sobre las personas que nos piden apoyo. Al mismo tiempo, nosotras validamos su testimonio para generar un entorno de confianza y seguridad. En esta etapa, pues la interseccionalidad nos va a permitir identificar si además del género, pues existen otros factores de vulnerabilidad por las que atraviesan las víctimas, como puede ser su edad, su origen étnico, su orientación sexual, la situación socioeconómica o si tienen alguna limitación o discapacidad, pues cualquiera de estas situaciones pueden agravar el tipo de violencia en la que ellas viven. Entonces, después de tener el primer contacto, tenemos la siguiente fase que es la evaluación, como lo mencionó Leslie, y ahí analizamos las necesidades específicas de cada una de las mujeres, considerando su contexto social, familiar y cultural. Aquí utilizamos la perspectiva de género, pues nos ayuda a comprender las dinámicas de poder y dependencias presentes, no solo en el acto de violencia, sino en su día a día. Mientras que el enfoque interseccional en esta parte nos estrategias diferenciadas y particulares, de modo que éstas se puedan ajustar tanto a la persona como a su vivencia. Después de esta etapa, vamos con la intervención y el acompañamiento, que es nuestra prioridad, brindar una atención integral, por lo cual también ofrecemos, o sea, ofrecemos servicios jurídicos y psicológicos, como lo menciono, complementarios. En estos, además, pues implementamos un enfoque de derechos humanos y de autonomía, porque nuestro objetivo, como lo mencionamos, es que puedan fortalecer su toma de decisiones y evitar reproducir relaciones de subordinación. Finalmente, después de el acompañamiento, es una fase de seguimiento en la que una vez que termina nuestro acompañamiento, nos seguimos manteniendo en contacto para acompañarlas y verificar la efectividad de estas medidas de protección. Y para ello continuamos con el uso de la perspectiva de género, pues de lo contrario, sin sensibilizarnos, sin escucharles, podríamos asumir que tal vez algunas de estas medidas que les fueron brindadas, pues cumplen su función, cuando en realidad puede que estén vulnerando a las propias víctimas. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles han sido los problemas legales que más incidencia presentan las mujeres que solicitan ayuda a la Comisión 123 por Nosotras? Ok, pues principalmente se acercan a nosotras mujeres que viven violencia familiar. En muchas ocasiones esta violencia deriva en otras manifestaciones, como lo son la violencia vicaria. Eh, en este caso, ya que muchas de estas mujeres que viven con sus agresores han sido amenazadas con quitarle a sus hijos o algunas directamente se los han quitado al separarse de ellos. Esa ha sido la principal. Sin embargo, también actualmente eh, una cantidad considerable de casos que nos han llegado son casos de violencia digital que se han presentado en diversas modalidades.
actualmente uno de los que nos ha llegado un poco de manera más continua son algunos casos de mujeres que han llegado a vender algún tipo de contenido a algunos usuarios, generalmente hombres, y después estas mismas personas llegan a revender este contenido o a difundirlo a otras personas sin consentimiento de las víctimas. Que esta además es una situación en la que la sociedad muchas veces en estos casos pues suele minimizar o invalidar los hechos, pues porque consideran a las víctimas como culpables de lo que les pasó. Entonces, incluso algunas autoridades pues lo llegan a hacer y muchas veces esto va a limitar su acceso a la justicia. Totalmente. Y justo mencionabas dentro de este proceso de acompañamiento legal, ¿no? Que ¿cómo puede la víctima acceder a las medidas de protección? Ustedes le dicen en la asesoría a qué medidas de protección tiene acceso en base a su caso y vaya, cómo han visto en la práctica, ¿no? En la aplicación de estas medidas de protección por parte de la autoridad y que actualmente se encuentran en nuestra legislación. Bueno, eh, pues en este caso, respecto a la primera parte de cómo se les ofrecen estas medidas, como evaluamos cada caso, entonces lo principal es ver si el espacio donde ellas habitan, a lo mejor en caso de que necesiten salir de su hogar, que muchas veces es la última opción, ya que hay veces que la situación socioeconómica que tienen no se los permite, buscamos mostrarles a qué medidas de protección pueden tener acceso cuando ellas necesiten acudir, por ejemplo, a a una fiscalía o en caso de que necesiten salir de su hogar, los refugios a los que pueden acudir, siempre buscando una manera en la que ellas puedan acceder de manera, ¿cómo decirlo? Mm, de una manera no tan complicada, ya que hay veces en las que cerca de las zonas donde ellas se encuentran no tenemos esta parte de refugios, ¿no? Entonces tienen que trasladar a lo mejor a los menores y tampoco es poner en riesgo más a a una mujer que ha sido víctima, ¿no? Es tratar de buscar una solución para ellas en la que se sientan también cómodas y seguras. Y respecto a, por ejemplo, esta efectividad que puede tener la legislación aquí vigente, pues también respecto a la experiencia que tenemos con las mujeres que también han sido víctimas, pues nos hemos dado cuenta que pues esta legislación vigente en México pues es un avance importante, ¿no? En el reconocimiento de derechos de las mujeres y pues en la creación de mecanismos de protección. Sin embargo, como te mencioné, las anteriores, que son las órdenes de restricción, refugios y centros de justicia, pues su efectividad va a seguir dependiendo en gran parte de la correcta aplicación por parte de las autoridades y los organismos de justicia, los que a veces desafortunadamente carecen de la capacitación con perspectiva de género, aunado a que pues presentan demoras en los procesos judiciales, caen en revictimización o pues proporcionan una respuesta institucional, perdón, que no siempre es sensible ni oportuna. Respecto a, me gustaría también hacer una pregunta de cómo han identificado, ¿no? La forma en que la Comisión 23 por Nosotras ha ayudado a que los casos que llegan se transformen en procesos de empoderamiento para las mujeres, ¿no? Mencionaban esto de la autonomía de las mujeres, ¿cómo logran esa autonomía? Y más allá de tener un laudo positivo, una sentencia favorable, ¿no? Acceder a la indemnización, ¿cómo logran ese empoderamiento en la Comisión 123 por Nosotras? Ok, pues primero, como mencionamos, más que hacer otra cosa, lo que buscamos nosotras en la comisión es acompañar a las mujeres en este proceso, siendo una guía más que una autoridad. En concreto, pues siempre les facilitamos la información sobre sus derechos y otro tipo de conocimientos jurídicos que requieran, de modo que ellas tengan una herramienta necesaria para la toma de decisiones pues de manera autónoma y además puedan salir de esos entornos de violencia según sus posibilidades, como había mencionado.
y también de acuerdo a las condiciones en que se encuentren al momento de pedir apoyo. A la vez, también hemos visto que el conocimiento de sus derechos, que es lo más importante, promueve muchas veces que las instituciones actúen con una mayor responsabilidad y perspectiva de género, ya que cuando una usuaria cuenta con este tipo de información, exige mayores probabilidades de que exija el cumplimiento de las obligaciones del Estado, además de un buen actor de las personas funcionarias que están atendiéndole. ¿Y qué brechas o vacíos legales han identificado, ¿no? que dificultan la protección de mujeres en situación de violencia? Ok, pues yo considero que las principales brechas que hemos podido identificar en la comisión, primero, es la falta de actualización de las legislaciones o de las tipificaciones, ya que muchas de estas están incompletas y eso la verdad es que nos parece sumamente preocupante, ya que, como mencioné, una de las violencias que mayor auge ha tenido ha sido la violencia digital. Sin embargo, cuando hemos llegado a presentar alguna denuncia, pues nos encontramos con este tipo de barreras que van a limitar el acceso a la justicia con vacíos legales, como su tipificación correcta, en los cuales muchos casos se impide el desarrollo de las denuncias de manera correcta, pues estos casos a veces presentan características que no están especificadas dentro de las legislaciones. Y también pues señalaría la implementación inexacta de las leyes, ya que en muchas ocasiones, pues las personas funcionarias llegan a tener prácticas complejas. Por ejemplo, a veces olvidan tratar a los casos con perspectiva de género, llegan a revictimizar o invalidar hechos, y aunado a que también nos hemos enfrentado a que muchas veces, lamentablemente, no se otorgan las medidas precautorias necesarias, haciendo que las víctimas vivan en un riesgo constante y a que presenten afectaciones en su salud mental por temor y también por la ansiedad que pues esto les llega a provocar. Y ahí vemos una afectación, pues, múltiple de derechos humanos de las mujeres y es bastante, estamos paradas en un contexto bastante complejo, pero creo que también vale mucho la pena esta conversación porque muchas de las participantes son defensoras de derechos de las mujeres y creo que poder tener un poco este panorama de una asociación civil que se dedica justamente a este tema puede ser un paraguas de oportunidades para demás defensoras de derechos humanos. Entonces, aquí también me gustaría preguntar, ¿no? El impacto que tiene que las usuarias reconozcan sus derechos, ¿no? En la resolución de sus casos y en su autonomía frente a la violencia. Vaya, como tú decías, ¿no? Este primer contacto, esta asesoría, ¿qué es la información específica que se debe de dar, ¿no? Porque muchas veces como la usuaria no tiene este conocimiento técnico legal y tampoco está obligada a tenerlo, ¿cómo manejan esta socialización del derecho para que la usuaria pueda entender los derechos que tiene y las acciones legales que tiene a su alcance para poder acceder a una justicia? Pues en este caso, por ejemplo, de manera legal, nos guiamos a partir de la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, donde les enseñamos o no les mostramos una guía de los derechos que ellas tienen, en este caso a identificar que ellas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a recibir una atención integral, a tener acceso a la justicia y una reparación del daño, ya que así podemos posicionarlas como sujetas de derechos y no únicamente como víctimas, haciendo que pues esto les permita participar activamente en los procesos legales que le competen, además de favorecer una resolución pues más efectiva y justa en su caso. Cuando ellas, en este caso, en cuanto a su autonomía y a conocer y ejercer sus derechos, esto va a impulsar las decisiones libres e informadas, disminuyendo en estos casos, como te he mencionado, la dependencia de sus agresores, ¿no? Y fortaleciendo su capacidad de también pues, reconstruir un proyecto de una vida libre de violencia, ya que reconocer sus derechos
muchas veces va a transformar esta relación de poder, favoreciendo la justicia y contribuyendo pues a una restitución integral de su dignidad y de su autonomía. Este último punto de la restitución del daño creo que se aleja un poco de este enfoque punitivista que tenemos del derecho, ¿no? De si una mujer sufre violencia, entonces su agresor debe de ir a la cárcel. Y justo es esta idea que ha permeado dentro de las personas, dentro de la sociedad mexicana. Entonces, ¿por qué crees que es importante reflexionar, ¿no?, sobre el punitivismo en la atención a mujeres víctimas de violencia y cómo afecta, ¿no?, esta idea que se tiene sobre la sanción debe ser la cárcel, la sanción es porque el agresor hizo esto y se deja de lado lo que quiere la víctima, ¿no? Entonces, justo esta última parte de la restitución en condiciones de dignidad a mí me llamó mucha la atención. No sé si me puedas un poco hablar más al respecto. Ok, claro. Pues mira, en esta parte considero que es fundamental porque nos permite analizar cómo el sistema de justicia va a responder a las necesidades reales de las mujeres víctimas de violencia, entendiendo el punitivismo como una tendencia, como lo mencionaste, donde la justicia únicamente se centra en el castigo del agresor sin considerar la complejidad de la violencia de género. Es fundamental, considero, señalar que el enfoque exclusivamente punitivo va a reducir la atención a la víctima como un medio solamente para castigar, en lugar de reconocer a la víctima como un sujeto de derechos que requiere un acompañamiento integral, que requiere una reparación del daño y que requiere medidas de protección efectivas, porque esto invisibiliza su bienestar emocional, social y económico, priorizando el proceso penal por sobre la recuperación de ellas. Entonces, por otra parte, también este tipo de situaciones pues ejerce un tipo de presión socioemocional sobre las denunciantes. Pues muchas veces también se les llega a exigir ellas mismas que encajen en un estereotipo de una víctima perfecta, ¿no? Es decir, que todo el tiempo muestren comportamientos de indefensión, de temor, de sufrimiento o inhabilidad, ¿no? Y a veces, si por alguna razón no cumplen con ello, tanto el sistema como la sociedad invalidará sus sentimientos y vivencias, a la vez que a veces desestimarán sus casos. Por ello creo que es importante reflexionar sobre el punitivismo, porque también implica promover una justicia con enfoque restaurativo y de derechos humanos, que busque no solo sancionar al responsable, sino también garantizar la reparación integral, la no repetición y el empoderamiento de las víctimas, además de que estas últimas tengan un papel central no para someterles al escrutinio, sino para apoyarles en la reconstrucción de su estilo de vida y de su autoestima. Muchísimas gracias, Juana. Y también quiero hacer un comercial, ¿no? En el Centro Mexicano Pro Bono, justo en la iniciativa Access to Justice Practicum, publicamos un manual, el Manual de Herramientas Jurídicas para la Atención de Mujeres en Situación de Violencia, edición 2025, y justo este manual invita y que ha sido fuente de consulta para las y los participantes de este curso, ¿no? Invita a ver el problema de violencia de género desde el primer capítulo, desde la parte de sensibilizadora, ¿no? O desde la parte teórica, desde la parte de comprender por qué hablamos de violencia de género y no es un tema que se inventó o que salió de la nada. Es un tema sistemático, como tú también bien lo han mencionado. Después, como está dirigido a abogadas, abogados, a personas que se dedican al derecho, ¿no? Hacer esta compilación, pero la compilación ya analizada de la legislación que tenemos a nuestra disposición. Vaya, estas herramientas jurídicas que muy oportuno tú señalaste, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa ley considero que es fundamental para entender los tipos y modalidades de violencia que las mujeres pueden sufrir y cómo poder identificarlas
como una arma de empoderamiento para las mujeres víctimas de violencia, pero también como una herramienta que nos puede ayudar a las y los abogados a poder defender un caso de esa naturaleza. En tercer lugar, hablamos de los procedimientos los procedimientos penales y laborales, ¿no? Porque muchos de estos delitos basados en género se van al orden penal o al orden laboral. Entonces, en lo que respecta a eso, hacemos toda esta sistematización de qué es, cómo empieza el procedimiento penal, qué herramientas tenemos actualmente para proteger a las víctimas, cómo aplicar los principios del derecho penal, pero desde una perspectiva de género. Y en el último capítulo engloba todo esto que ustedes ya nos han comentado, ¿no? La no revictimización, el proceso de empoderamiento, la autonomía de las víctimas en cada etapa del procedimiento. Si al principio quieren ellas denunciar, pero llegan a un momento en el que, no sé, tienen que hacer una pericial y tal vez ya no se sientan cómodas y dicen, ya no quiero hacerlo, ese siempre va a ser lo que se debe de tomar en cuenta. No tanto el ego de la abogada o abogado de yo voy a tomar este caso porque creo que va a ser muy, muy, muy novedoso, vamos a ganar, pero si la víctima en algún momento ya no se siente preparada o duda sobre lo que tiene que hacer, es muy importante respetar ese consentimiento. Entonces, ahí también me gustaría, ya a forma de conclusión, ¿no? Preguntarles a las dos, ¿no? La defensa de los derechos de los derechos humanos implica un labor muy, muy importante, pero también muchas veces no tiene el resultado que a nosotros nos hace sentir, estamos ayudando a una persona, pero muchas veces no podemos lograrlo todo, ¿no? No se puede sanar a esa persona en su totalidad porque ya hubo un daño irreparable que a esa persona le va a costar mucho trabajo y necesita no solamente el acompañamiento de la abogada, de la psicóloga, sino un acompañamiento comunitario, ¿no? Una verdadera restitución del daño. Entonces, esta pregunta es más, ¿cómo ustedes, ¿no? Procuran el autocuidado de cada una de las integrantes de la Comisión 23 por Nosotras y de FEM por FEM, eh, que trabajan día a día con estos temas, ¿no? Y graves violaciones a derechos humanos, delitos que ya con leer una descripción del caso, una puede sentir el sufrimiento de la persona que vivió esa violencia, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de, vaya, tuve un problema patrimonial que decir, tuve un problema de tortura sexual, ¿no? Entonces ahí hay un gran componente, ¿no? De sensibilización que creo que vale mucho la pena abordar, ¿no? Cómo promover el autocuidado de las defensoras de derechos humanos, de las defensoras de los derechos de las mujeres y, y sin que llegue a ser esta carga, ¿no? De ya burnout, ¿no? Cómo procurar este autocuidado, ¿no? Que también es muy valioso, porque todas las personas sí tenemos derecho a ser cuidadas, a cuidar, pero también a autocuidarnos. Entonces, me gustaría un poco que me comentaran esta parte. Si quieres empiezo yo, Fanny, y si quieres agregar algo adelante. Igual el camino de cuidar al equipo que interviene es como primordial, ¿no? Igual ha sido un camino de descubrimiento. Creo que uno de los ejes principales ha sido cambiar más bien el foco de les vamos a apoyar, les vamos a ayudar, les vamos a acompañar. Creo que eso cambia mucho la perspectiva y el peso que se nos da a nosotras al momento de hacer intervenciones. Y sí, ¿no? De pronto tenemos capacitaciones justo para fortalecer el hecho con las propias compañeras que intervienen de que ellas tienen
herramientas, ¿no? Que siempre van a tener algo que les permite sobrevivir, ¿no? A lo mejor sea solamente el espacio que tienen cuando van a la tienda y hablan con la vecina, ¿no? Eso ya es un recurso muy valioso por sí mismo, eso ya es una herramienta que les va a servir el resto de su proceso. Y también, sin duda alguna, la capacidad que tenemos nosotras para poner límites es muy importante para cuidarnos. Muchas veces cuando las mujeres se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y por supuesto que entendemos, ¿no? Que quieren hablar, que quieren sentirse acompañadas, que quieren sentirse escuchadas, eh, muchas veces nos deshumanizan, ¿no? Como que solamente se nos pone esta carga de ustedes me deben de responder y ustedes me deben de resolver y la capacidad que tenemos nosotras de decirles, este es nuestro encuadre de acompañamiento, todo lo que está fuera de eso, nosotras te podemos como apoyar un poco, acompañar para que llegues a eso, pero si nosotras no lo hacemos, no nos lo vamos a sacar de la manga, ¿no? También ser responsables y francas con lo que sí podemos hacer y con lo que no podemos hacer. Y sin duda alguna poner límites es importantísimo en esta labor de acompañamiento porque justamente muchas veces llegan historias muy dolorosas y llegan mujeres que han vivido mucha violencia y nosotras que más quisiéramos que llevárnoslas a nuestra casa y abrazarlas, ¿no? Y ahí apoyarles, pero esto no se puede, esto no es realista. Entonces, justo poder enmarcar que no sé, a las 12 de la noche no vamos a dar una asesoría de emergencia porque no tenemos los recursos, ¿no? Son voluntarias las mujeres que acompañan en ese sentido, pues sí es muy importante poder enmarcar lo que sí podemos hacer y sin duda alguna también a manera interna saber que entre nosotras hay una red de apoyo, ¿no? Yo he tenido grandes amigas que he conocido en FEM por FEM, en parte por eso, ¿no? Porque sabemos que podemos hablar en este espacio con total seguridad de que no vamos a ser juzgadas, de que estamos comprendiendo el escenario de la otra compañera y sí eso, ¿no? Como fortalecer justo este hecho de que nosotras estamos cuidando a las usuarias, pero también tenemos el derecho de ser cuidadas en lo interno, en la organización. Y eso. Bueno, igual si quieres agregar algo, adelante. Pues, ok, vale. Pues yo en este caso, la verdad es que la visión que nos dio Leslie es bastante importante y lo considero porque también hay veces que, como menciona, pues tenemos que poner límites, ya que en ocasiones, a lo mejor en el aspecto legal, quisiéramos hacer todo por ellas, ¿no? El buscar una solución que cubra todas las necesidades que ellas necesitan y no muchas veces se les puede brindar esto, ya que también como mencionamos anteriormente, buscamos que tengan decisiones autónomas en las que si ellas quieren dejar estos procesos estén totalmente en su derecho de hacerlo y de que nosotras tampoco repliquemos más violencias intentando forzarlas a que lo sigan porque creemos que es lo mejor para ellas. Y también el hecho de que nosotras mismas como acompañantes también tenemos derecho de poder tomarnos como, considero que un descanso de situaciones tan abrumantes, ¿no? Porque al mismo tiempo, acompañar, escuchar y validar implica también dentro de la parte emocional que algunas se lleguen a identificar, que algunas lleguen a tomar estos casos como propios. Entonces, creo que sí, mencionar estos límites para tanto tener un buen autocuidado para las personas que llegan a acudir a nosotras como para nosotras mismas. Vale, muchas gracias. Y me gustaría también eh, preguntarles, ¿no? Claro, ¿no? Si han consultado, ¿no? El manual de herramientas jurídicas para la atención de mujeres en situación de violencia y si han encontrado alguna utilidad práctica o un valor agregado para el fortalecimiento de la operación de su organización, ¿no? Esto
totalmente creo que le podría ayudar muchísimo a las y los participantes de este curso para poder consultar, ¿no? Y este manual y poder tener bueno, reforzar sus conocimientos en estos temas, no solamente quedarse con las capacitaciones, que si bien se tocan temas muy importantes, siempre es necesario, pues, profundizar, ¿no? Y creo que este manual es lo que busca. Entonces, no sé si alguna de ustedes lo ha consultado o tiene alguna opinión al respecto, sería bastante importante. Sí, sin duda alguna, el actualizarnos siempre es bien necesario, ¿no? Poder retomar la genealogía de trabajos muy importantes que ya se están haciendo, ¿no? De trabajos hechos por mujeres, para mujeres, es muy relevante. La verdad es que yo le di como una revisada súper rápida. Sin embargo, sí puedo encontrar herramientas que no son de utilidad, ¿no? Conocer el marco jurídico internacional para las mujeres es bien importante para nosotras, principalmente por esto que les decía, ¿no? Nos llegan muchísimas mujeres que no están en México y para nosotras es importante. A lo mejor no podemos alcanzar a conocer la legislación completa de sus países, pero sí podemos tener estos mínimos que nos permiten como hacerles saber justo, ¿no? Cuáles son los derechos que protege el derecho internacional, ¿no? Estas comisiones que se hacen a nivel mundial de pronto. Eh, y sí, no sé, creo que es un manual como bastante útil, principalmente porque yo ahorita no puedo pensar en un material de años recientes que nos dé herramientas para atender jurídicamente a las mujeres, ¿no? De pronto hay manuales, pero que llevan 5 o 6 años y sin duda alguna el tener manuales actualizados a las legislaciones, a los cambios normativos es importantísimo. Entonces, sí, sin duda alguna este es un material que es de mucha utilidad. Espero que ahí les sirva. Vale, muchísimas gracias. Y sí, justo uno de los objetivos del Centro Mexicano Pro Bono es buscar cómo fortalecer organizaciones de la sociedad civil que muchas veces pues, no se dan abasto. O sea, a veces con tan poquitos presupuestos, tan poquitas personas que colaboran, ¿no? Falta tal vez capacitarse en varios aspectos donde una no es experta. Entonces, justo este manual es lo que busca, ¿no? Fortalecer los procesos internos de organización de la sociedad civil que están el día a día y son activistas en la defensa de los derechos de las mujeres y de otras disidencias. En ese sentido, también agradezco mucho su participación en este espacio. También quisiera abrir el espacio con nuestras y nuestros participantes. Si hay alguna duda, yo creo que hay muchísimas. Entonces, abro el espacio de preguntas y respuestas. Si les parece bien, Leslie, Juana, para que las y los participantes puedan preguntar algunas dudas que surgieron de este conversatorio. Adelante. Sí, si quieren levantar la mano o escribir sus preguntas en el chat. Michelle Vargas, adelante. Hola, buenos días a todas y a todos. Les llama Michelle Vargas. Yo estoy en Querétaro, en el Poder Judicial del Estado de Querétaro. En el chat les pregunté si ustedes atienden gente de otros estados y me dicen que sí. Mi pregunta sería cómo desde su asociación pudiéramos hacer sinergia, por ejemplo, con las instituciones de atención a la ciudadanía que tenemos, cómo podemos canalizar a esas personas. También vi su formulario y observo que dice que la atención puede ser de 1 a 3 semanas. Entiendo que eso es por la demanda que se pueda tener, pero saber si se les canaliza, si sí en algún momento pudieran ellas tener esa asesoría o esa atención. Muchas Gracias. gracias, Michelle. Sí, tenemos convenios con algunos municipios. Dijiste que eres de Hidalgo, ¿verdad? ¿O no? Me equivoqué. Querétaro, Pero, de Querétaro. Querétaro. Sí, sí, tenemos algunos convenios con municipios justamente para esta parte de la derivación.
La verdad es que tratamos de dar la respuesta en la primera semana, pero sí, por ejemplo, ahorita en septiembre nos llegaban un montón de casos, ¿no? Entonces iba dependiendo ahí un poco nuestro tiempo de respuesta en función de la época del año más que nada, que nos van llegando casos. Eh, y tenemos un formulario particularmente para instituciones que nos deriven sus casos. Entonces, si gustan, ahorita les mando mi WhatsApp. Ahí me pueden escribir en relación a si tienen algún interés particular en hacer como alguna colaboración. Hemos llevado capacitaciones a funcionarios públicos también para hacerles entender las leyes, ¿no? Para hacerles entender cómo ejecutarlas, porque la verdad es que son muy deficientes, ¿no? Principalmente los primeros respondientes ante emergencias, policías, no saben no saben ni siquiera cuáles son nuestros derechos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que defender? Y también impulsamos la ley vicaria aquí en Ciudad de México, su formulación en su momento la impulsamos, entonces sí, la verdad es que ahí también tenemos un fuerte, un fuerte muy importante, perdón, en cuanto a la incidencia en políticas públicas, en general, en cuanto a los conocimientos de que los de la población en general. Adelante, Dolores. Hola, buen día. Mi pregunta es, bueno, aquí una compañera ya había preguntado de cómo nos podemos unir a, a esta asociación. Comenta que por medio de una convocatoria. ¿Cuál es el proceso en la convocatoria para poder pertenecer o pues ser de ayuda dentro de la asociación? Soy originaria del estado de Puebla y radico en Tlaxcala. La verdad es que nosotras encantadas, encantadas de que crezcan nuestras redes. Sí vemos la necesidad urgente de que haya representantes de FEM por FEM en todos los territorios, ¿no? Ahorita tenemos un montón de representantes, justo porque las representantes son quienes nos ayudan a llegar a más mujeres, ¿no? A mujeres que a lo mejor no tienen acceso a tecnologías, a como estos medios electrónicos. Entonces, sí, de pronto ahí estas redes son como bien importantes. El proceso para entrar es, mandan igual como un formulario y les pedimos como un montón de datos en realidad. Y de ahí hacemos un filtro para ver primeramente si se cumplen con ciertos criterios como a nivel propio, ¿no? Como herramientas de afrontamiento, ciertos conocimientos teóricos, como una base al menos. Y ya de ahí se hace una entrevista y después de eso ya se les da el posterior seguimiento para que se puedan integrar a la comisión o al programa que se vayan a incorporar. Este, y sí, ahí les vamos dando capacitaciones. La verdad es que nuestro equipo es muy, muy diverso, ¿no? Tenemos abogadas que tienen así años y años de experiencia y tenemos a compañeras, por ejemplo, y que es como un triunfo que habíamos buscado mucho, que parte del equipo sean mujeres que nosotras ya apoyamos. Y muchas de esas mujeres son mujeres que incluso, pues, nada más tienen como la educación básica, ¿no? E incluso... eh, pues ellas se vuelven como parte muy importante del equipo porque nos ayudan a entender sus historias de vida y permiten que acompañemos mejor a mujeres que estuvieran en su misma posición y que justo poco a poco han encontrado como una autodeterminación. Yo veo que el hacer voluntariado es, es como una decisión muy, muy importante, ¿no? Es una decisión que nos está hablando sí o sí de que esa mujer está decidiendo en su vida. Y entonces, la verdad es que la última convocatoria que tuvimos, creo que fue por marzo, si no mal recuerdo, y fue muy sorprendente ver que más de una mujer llegó con nosotras queriendo hacer voluntariado después de que le dimos algún tipo de intervención. Entonces, sí, la verdad es que todas son bienvenidas, todas tienen un lugar en esta organización y pues justo, ¿no? Creo que este es un espacio de mucho aprendizaje y de reflejarnos unas a las otras.
Ok, muchas gracias por la información. Adelante, Elizabeth Muñoz. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues es un trabajo pues retador el que se realiza desde la sociedad civil en la atención a mujeres en situación de violencia. Yo tengo muchas preguntas, pero me quiero basar solamente ahorita en dos. Cuando ustedes hablan de llenar un formato en línea, ya vi cuál es el formato. Vaya, está bien. Es una manera de tener el acercamiento con las mujeres que están en situación de violencia, pero también pues hay una realidad que es la brecha, esta brecha de género en cuanto al acceso a las mujeres a las tecnologías de la información, ¿no? Y que bueno, ya sin ponerle el nombre tan rimbombante que son las TICs, pues con el simple uso del celular o de la computadora, ya sea una computadora de escritorio o una lap o una iPad o alguno de estos dispositivos. Y lo digo porque, pues justo en la pandemia, ¿no? Las mujeres, y si aquí yo lo tengo comprobadísimo por una tesis en la que yo trabajé, que yo hice, y que sin importar la edad y el nivel profesional, el uso de dispositivos fue muy retador justo en la pandemia, porque lo mismo le pasaba a una mujer que era madre, que tenía 22 años y que cuando le decían, oye, o sea, todo el mundo anda trayendo un celular, pero pues para Facebook, para WhatsApp, pero en el momento que, por ejemplo, en las escuelas les decían, entren, conéctense a Zoom, conéctense a Meet, manden una captura de pantalla, el mismo problema enfrentaban madres jóvenes que las abuelas, por ejemplo, que estaban a cargo de los nietos, ¿no? O nietas. Entonces aquí es cómo hace la asociación para atender, o sea, solamente el único contacto, el primer contacto es a través de este cuestionario en digital, o tienen algún teléfono en el que ellas se puedan comunicar, porque igual y no saben manejar algún dispositivo, o aunque lo tengan, tal vez no tienen el crédito, porque pues esa es también la otra situación, ¿no? Que tal vez se quedaron sin crédito para poder usar el teléfono. Y digo, esto no es privativo de que solamente le suceda a mujeres que vivan en zonas rurales, sino también sucede en zonas urbanas y semiurbanas. Entonces ahí, si no es por el correo, el cuestionario digital, ¿cuál es la otra manera que ustedes establecen contacto? Y la otra, pues es que, eh, digo, para que ustedes puedan seguir operando, indudablemente necesitan recursos, porque está muy bien el voluntariado. O sea, o sea, hacemos esta sinergia, esta sororidad, pero al final también quienes trabajan en la asociación, pues tienen necesidades y es un trabajo, ¿no? Y como todo trabajo merece pues una compensación, un pago. Entonces, ahí ustedes, ¿cuáles son sus mecanismos para poder generar recursos y seguir trabajando? Esa es una. Y la tercera, y con esta concluyo, es, pues ahora ustedes tienen, pues en estas atenciones, ¿qué pasa cuando ustedes ya detectan a mujeres que su situación, peligra su integridad física y emocional y que requieren refugiarse? Tienen el contacto, pues con, por ejemplo, está la Red Nacional de Refugios, y que ustedes a lo mejor digan, pues nos contactamos ya cuando las condiciones para la mujer, para sus hijas, para sus hijos ya está en una situación de mucho riesgo, si hacen este contacto. Y entonces ahí es, ¿qué opinan ustedes ahora con lo que ha pasado, con la propuesta que está para el presupuesto 2026, donde pues van a fusionar a la Red Nacional de Refugios a un programa genérico, ¿no? Y la Secretaría de las Mujeres dice, pues que solamente es una cuestión administrativa, pero que ahí va a aparecer, pero al final la Red Nacional de Refugios ha establecido también una postura. O sea, ¿eso a ustedes cómo les afecta? Porque evidentemente, pues si los refugios no tienen recursos, pues también limitan su capacidad de operación para poder atender a más mujeres. Aquí dejaría mis tres preguntas. Y bueno, pongo mi correo, mi teléfono, porque pues hago yo trabajo de capacitación sobre derechos de las mujeres, y ahí hay mucho que contar sobre
pues toda esta desinformación y a veces no es que las mujeres no quieran aprender, a veces aunque uno les quiera y una les dice conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos humanos, pero pues la necesidad de comer es a veces prioritaria, ¿no? Antes que a veces aprender. Pero bueno, aquí dejo mis datos y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias por estas preguntas, Elizabeth. Sí, sin duda alguna, el acceso a las tecnologías es un privilegio, ¿no? Eso lo tenemos eh, ya como hecho. Y la otra forma en la cual pueden contactarnos es, nosotras tratamos de participar en eventos presenciales, promover ahí espacios de conversación, de escucha, y normalmente en estos eventos llevamos como el formulario, pero ya como impreso. Y ahí ahí tenemos como convenio con algunos espacios nada más en Ciudad de México, en donde pueden encontrar ahí como la lista de preguntas. Y pueden compartir mi teléfono y ahí yo les puedo dar como asesoría a mujeres que no puedan como llenar el formulario de pronto. Eh, Muchas veces llegan mujeres que no tienen acceso a tecnologías de la información, precisamente como parte de la recomendación de alguien más. Entonces, muy probablemente esa persona ya sepa la historia de vida de estas mujeres. En ese sentido, también, eh, si gustan, les puedo compartir el formulario que tenemos de derivación, que no nada más es para instituciones, sino también para personas en lo individual que de pronto por azares de la vida tienen conversaciones con mujeres y pueden como ahí servir como catalizador para este acompañamiento. Tu segunda pregunta era sobre, ay, perdón, se me olvidó. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sobre la parte de la fusión que hicieron Sí. para el próximo presupuesto, para el presupuesto 2026 que fusionaron la Red Nacional de Refugios con otro programa pues genérico que Sí, está cierto. proponiendo la Secretaría de Mujeres. Bueno, Sí, además la de que verdad es desaparecieron que con ABIN. sí, no, hay como un tema bien urgente que no ha tenido como la visibilidad necesaria, la verdad. Nosotras cuando nos llegan casos en los cuales la única ruta de acción es que las mujeres salgan de sus hogares y nos apoyamos un buen de la red de refugios, también ahí tenemos alianza con ellas. Y sí, la verdad es que sí hemos coordinado con ellas la salida de varias mujeres a lo largo de estos años. El que ahorita se reduzca el presupuesto para los refugios es sin duda un atentado a la progresividad de nuestros derechos humanos y la verdad es que no he tenido oportunidad de platicar con las compañeras de los refugios para ver cómo, o sea, qué se podría hacer ante esta situación, pero sí, la verdad es que sí nos apoyamos mucho de ellas y sin duda alguna son un mecanismo importantísimo en la prevención de feminicidios, porque justo por eso se salen de casa, ¿no? Sus vidas están en riesgo. En ese sentido, pues sí, es como un tema bastante preocupante. Creo que me falta una pregunta o no sé si ya respondí todas. Creo que dije también de los que es como le hacían ustedes para obtener recursos, o sea, para que ustedes Ah, sí. puedan solventar sus gastos quienes trabajan en la asociación, que cómo le hacen. Sí, como bien decían, ¿no? Como el trabajo de nuestras voluntarias es quien principalmente sostiene todo esto, pero somos asociación civil, ¿no? Tenemos como ahí gastos que se tienen que hacer sí o sí por estar como legalmente constituidas. Entonces, pues sí, nosotros normalmente estamos buscando a lo largo del año financiamientos nacionales, internacionales. em, Sin duda alguna, los donativos individuales nos ayudan a sostenernos, ¿no? Eso es como un punto como bien importante de las organizaciones de la sociedad civil, que las personas particulares se vuelven un gran apoyo para nosotras. Entonces, ahí si quieren donarnos, nosotras encantadas. También recibimos donaciones en especie, que
ahí de pronto repartimos o bueno, hacemos como un fondo para mujeres que de pronto salen de sus casas y se salen sin nada, ¿no? Como cuestiones de ropa, fórmulas para bebés. Tenemos un programa de intervención en un refugio de niñas que estuvieron en situaciones de violencia en sus hogares y también ahí tratamos de llevar como recursos, ¿no? En general tratamos de llevar recursos a refugios y si de pronto zapatos para niñas, ¿no? Las niñas no tienen zapatos. Entonces, si de pronto ahí tienen como en su closet ahí los zapatos para la sobrina que nunca se los regalaron, nosotras más que encantadas de poder redistribuir esos recursos y justo tratamos de ser transparentes en estas donaciones en especie para que ustedes entiendan hacia dónde se están destinando. Y ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Melissa Esmeralda. Hola, buenos días. Primero una disculpa porque no puedo encender mi cámara. Eh, yo tenía una pregunta. Cuando mencionaban que es atención integral a mujeres víctimas de violencia, también me incluye toda esta parte de primer contacto que también como que abarca orientación y canalización en caso de ser necesario, ya sea en área jurídica, atención psicológica y también intervención en trabajo social. Así es una intervención multidisciplinaria. La verdad es que ahí también las usuarias escogen, ¿no? Nos dicen, sí, quiero la atención psicológica o nada más quiero la legal. La verdad es que ahí es como a opción propia. Nosotros les hacemos como recomendaciones, así como de pronto yo desde mi expertise puedo observar esto, sería útil que hables con esta persona, pero pues muchas veces ya tienen como una idea muy certera de lo que buscan con nosotras. Y también tenemos canalizaciones, igual tenemos convenios con instituciones para derivar directamente a las víctimas y de igual forma para evitar procesos de revictimización. Como les decía, también estamos implementando este nuevo tipo de acompañamiento como parte de lo integral que es el acompañamiento comunitario, ¿no? Hacer comunidad realmente, ¿no? Hacer como estas redes de apoyo es también bien importante en estos procesos. Y, y sí, también, no me acuerdo si había mencionado, pero también tenemos atención médica. Principalmente nos buscan mujeres que buscan acceder al aborto o algún derecho reproductivo. Muchas gracias. Adelante, Teresa de Jesús. Gracias, buenos días. Bueno, soy de Jalapa, Veracruz. Y bueno, primero, de verdad, felicitarlas por este trabajo que están realizando. Eh, la sociedad civil, pues, jugamos un papel importante, pero también tenemos que ser críticas, críticas de toda qué política actualmente está implementando el gobierno del gobierno federal y que tiene que ir a las entidades. Este, una de las cuestiones es, como hace un momento lo comentaba Elizabeth, de la disminución de los recursos a los refugios y a toda la política que tiene que ver con la atención a mujeres víctimas de violencias, hijas e hijos. Si uno observa en el panorama nacional, se están dedicando y no está mal, a la difusión de una cartilla sobre los derechos humanos, es parte de la prevención, pero lo importante que es la atención a mujeres víctimas de violencia está abandonado. Los refugios están creando unos centros libres que nada más, que no está mal tampoco, por supuesto que no está mal, nada de lo que se pueda hacer está mal, pero insuficiente es el asesorar a mujeres víctimas de violencia, pero ustedes con su experiencia y con los que nos acaban de presentar, uno de los problemas y una de las necesidades es el acompañamiento a estas mujeres, ¿no? Porque efectivamente las puedes asesorar, pero pues hasta ahí se quedan, ¿no? Las mujeres, si no una gran mayoría de las mujeres que acuden a estos espacios son de bajos recursos económicos, pues no tienen recursos para trasladarse a las instituciones. Entonces, el trabajo que ustedes están realizando es muy valioso. Mi pregunta es sobre la cuestión de la violencia vicaria. Actualmente, las estadísticas están bastante elevadas y precisamente ayer en la Suprema Corte se acaba de tocar este tema y
Lo poco que he leído, no lo he leído, no me dio tiempo de leer a profundidad la sentencia, pero una de las cosas que me llamó la atención es que han dejado a que los jueces y magistrados, de acuerdo a qué será su valoración, ellos van a definir si es violencia vicaria o no. Eso es por un lado. Y por el otro, también metieron en esta cuestión, en esta sentencia, a los hombres, que también los hombres pueden sufrir violencia vicaria. Y es preocupante esta parte. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de poder leer alguna de la sentencia que ayer emitió la Suprema Corte, y si les dio tiempo o tienen alguna información sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. La verdad es que no hemos tenido oportunidad de acercarnos a esta nueva sentencia, pero sin duda alguna hay muchos vacíos, ¿no? A pesar de que se tipificó la violencia vicaria y que ya se nombra en la ley de acceso a una vida libre de violencia, la verdad es que no ha habido una sentencia a nivel nacional, no ha habido el oportuno seguimiento como se menciona, porque ni siquiera hay protocolos de ejecución, ¿no? Los MP, los jueces, ni siquiera saben cómo implementar esta modificación en la ley. Entonces, sí, sin duda alguna, el Estado ahí nos debe un punto muy importante y hay como un tema a debate muy fuerte, ¿no? Como si los hombres pueden vivir violencia vicaria. Y, y acá lo que yo les tengo que decir es, sí, hay muchos hombres que tienen historias muy dolorosas porque no pueden ver a sus hijos. Sin embargo, es importante considerar que la violencia vicaria no solamente ocurre con ese hecho, ¿no? No solamente ocurre con la sustracción de los menores. Son La violencia vicaria tiene un sistema de desarrollo muy complejo que empieza desde la relación, desde que se está viviendo la relación. Lamentablemente no hay violencia vicaria sin violencia institucional y la verdad es que el Estado está siendo ineficiente ante esto porque hay mujeres, hay infancias que se han suicidado, y esto es un hecho. Hay muchísimas infancias que se han suicidado porque comprenden incluso más que los jueces que eso que están pasando no deberían de pasarlo. Y comprenden que si no existen, ya no va a haber violencia. Y es bastante doloroso que a pesar del trabajo de las organizaciones civiles, el Estado sea tan negligente y no nos haya querido escuchar. Ni siquiera la ley se nombra como se propuso, ¿no? Se nombra de otra forma y desde ahí todo mal. Ni siquiera están pudiendo nombrar la violencia como la comprenden las víctimas. Entonces, sí, ahí nos tenemos que actualizar respecto a esta parte, pero pues no me sorprendería, ¿no? Que sigan siendo negligentes y omisos con nuestro acceso a los derechos. Muchas gracias. Y en cuanto salga la convocatoria, voy a estar pendiente para poder participar. Creo que Adriana quiere participar. Vi que mandó mensaje. Adriana Sí, Denis. sí, hola, buenos días. Bueno, yo soy abogada del Centro Libre de Mujeres. Como escuché que estaban comentando de que en la planilla no sé, la que se está dando no es una planilla de derechos humanos, es una planilla de los derechos de las mujeres para combatir y erradicar la violencia hacia ellas. Al igual, pues desgraciadamente el plan que tiene subido no es el que se lleva a cabo, porque no solamente brindamos asesoría, también brindamos representación, acompañamiento y representamos tanto en materia familiar y en ocasiones en materia penal cuando se requiere, que no llega el asesor en materia penal, pues nosotras tenemos que apoyar a las mujeres víctimas de violencia. En los centros libres hay muchas carencias, ¿sí? Por falta de recursos y todo. Sin embargo, contamos con una trabajadora social y con una psicóloga. Al igual aquí en Cancún nos tienen facilitado que las usuarias que no tengan, por ejemplo, cómo trasladarse por
por su economía o por lo que sea, podemos brindarles el servicio del Uber, esto para facilitar su traslado de su casa al centro libre y del centro libre a donde ellas requieran ir, por ejemplo, a la fiscalía o a los juzgados familiares porque tienen su audiencia, etcétera. Vale, Pero sí, muchísimas. Ay, ay, no, perdón. disculpa. Y también, bueno, aquí, por lo menos aquí en Cancún, hacemos, en los centros libres hacemos guardias. Son guardias de 24/7. Entonces formamos equipos de binas, una asesora, que es una abogada, y una trabajadora social, que es una psicóloga, y otra psicóloga, con otra abogada. Sí, se forman binas para atender las emergencias que salgan en el grupo de WhatsApp donde estamos, de la delegación de aquí de Benito Juárez, para poder brindarles el acompañamiento a las usuarias. Muchísimas gracias, Adriana. Y al final me gustaría concluir que con sus participaciones, con el trabajo de la sociedad civil, con el trabajo también de la Secretaría de Mujeres, ¿no? Al final somos mujeres quienes estamos luchando por nuestros derechos y seguimos siendo nosotras. Entonces, que ese trabajo no, pues es un trabajo de tiempo completo y pues seguir resistiendo, ¿no? Ante este sistema patriarcal, pero creo que la mejor forma de resistir es mediante el trabajo comunitario, el trabajo colaborativo y acompañándonos entre nosotras. Así que creo que Leslie ya les está compartiendo, bueno, les compartió las redes sociales de FEM por FEM y también donde pueden escanear y recibir ayuda. Y no sé, ¿crees que pueda compartir pantalla 2 segundos, Leslie? Para... Ay, no sé si ya se ve mi pantalla. ¿Sí? ¿Sí se ve mi Sí, sí, pantalla? sí. Ah, Ujú. ok, bueno. Ya hemos llegado a la conclusión de este conversatorio muy, muy enriquecedor y muchísimas gracias. El Centro Mexicano Pro Bono hace también las instituciones aliadas. Estamos quedamos muy reconocidas por su participación en este gran conversatorio y, y quedamos en comunicación, en contacto. También en el chat les compartí un formulario. Estamos mapeando la posibilidad de hacer una red de abogadas, abogados, abogadas pro bono que puedan atender, ¿no? Dentro de estos 4 ejes, ¿no? Ya sea asesorar, orientación jurídica de primer contacto, acompañamiento o bien, en su caso, la representación en toda la República Mexicana a mujeres que sufren violencia, que eh, mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, si están interesadas en formar parte de esta red, les dejé el formulario. Este formulario se los voy a estar compartiendo en todos los módulos que vamos a tener de este curso. Así que quedamos muy reconocidas con FEM por FEM y muchísimas gracias a todas las y los participantes por participar en este conversatorio optativo que forma parte del curso y también a hacerles hincapié en que la sesión del módulo 1 la pasamos hoy mismo a las 10 de la mañana con Melissa Ayala. Entonces también nos vemos al rato y esperamos contar con su participación. Leslie, igual si quieres agregar algo. Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias Juana por tu participación en este espacio y muchísimas gracias a todas las compañeras que nos escucharon. Siempre es un honor para nosotras hablar de lo que hacemos, de lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años y no duden que acá tienen una red de apoyo. La verdad es que también estamos muy activas en compartir fichas de personas desaparecidas. Entonces, ahí pueden seguirnos en nuestras redes. Igual les mandé el link a un grupo de WhatsApp, solo es para mujeres y en este grupo pues pueden estar al tanto de todas nuestras actividades que mandamos ahí. Igual es un grupo para que ustedes hagan comunidad, para que se pregunten cosas,
para que conozcan otras mujeres. Y sí, quisiera hacer hincapié en el hecho de que la sociedad civil organizada transforma y crea realidades y pues sí, acá vamos a seguir trabajando por estas realidades más seguras y más dignas para todas. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Leslie y Juana. También a todas los participantes. Con esto concluiríamos este conversatorio y muchísimas gracias. Tengan un buen día y nos vemos a las 10 de la mañana para el módulo número 1. Ay, nada más, súper rápido, ¿podríamos tomar una foto? Ay, sí, claro. Vale. La voy a tomar yo también. Perfecto. Vale, Vale, voy a tomar. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, tengan todos un buen día.